su programa Los Opinadores. Soy su anfitrión Marco Paz. Hoy vamos a tratar el tema de las reformas aprobadas. ¿Qué sigue después de ello? Para empezar, quiero hacer un recuento de lo ocurrido en los últimos 21 meses en el Congreso mexicano. Son 11 las reformas estructurales aprobadas y que obedecen a 3 grandes objetivos estratégicos. El primero es elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. Para ello se aprobó la reforma energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la laboral, la hacendaria y la financiera. El segundo gran objetivo fue fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y para ello se aprobó la Ley de Amparo, la reforma educativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y finalmente el tercer objetivo fue afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. Para ello se aprobaron la reforma de transparencia y la política electoral. Se crearon 3 nuevas instituciones y 13 ya existentes se fortalecieron. Para lograr todo este cambio, digamos, en la legislación, se modificaron 58 artículos de la Constitución, 81 cambios de diversas leyes secundarias, 21 ordenamientos jurídicos nuevos y 15 abrogaciones de ordenamientos jurídicos ya existentes. ¿Cuál es la opinión de los mexicanos al respecto? Si hacemos una valoración de las 6 primeras, las más importantes reformas, Parametría hizo una encuesta nacional y prácticamente las únicas que están vistas como que van a apoyar o que van a beneficiar a los mexicanos es la educativa y la de telecomunicaciones. Las otras 4 reformas, como es la energética, la financiera, la hacendaria y la política electoral, prácticamente la gente no cree que le vaya a beneficiar. ¿Qué sigue? Al menos se plantean 4 grandes reformas. Ya han sido anunciadas por el presidente Peña Nieto. La primera es la reforma estructural del campo. La segunda es la reforma de seguridad social universal. Pero faltan 2 reformas que están impulsando fuertemente los partidos y yo diría que también la reforma de la gente, que es contra la corrupción que está pendiente y la urgente modernización del Poder Judicial. Para ello, el día de hoy hemos invitado a 2 expertos en el tema. Damos la bienvenida a Guillermo Noriega. Guillermo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Y por supuesto a Víctor Peña. Yo les quisiera pedir que me dieran su primera impresión. ¿Cómo ven ustedes este primer gran paquete de reformas aprobadas en el Congreso mexicano, Guillermo? Bueno, creo que ante el contexto, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, pues aquella oportunidad que tuvo Vicente Fox al llegar en el 2000 como el primer presidente emanado de un partido distinto que no fuera el PRI, esa gran oportunidad que tenía de llegar y traer una agenda reformadora, de tantas veces que se decía que se necesitaba un pacto de la Moncloa a la mexicana, ¿no? Traída una nueva constitución, ¿no? Un nuevo pacto social. Pues vaya, mucho de esto era de lo que se estaba hablando, ¿no? De generar nuevos acuerdos, nuevas reglas del juego político y económico. No sé, y eso es la primera impresión y que creo que compartimos muchos, si efectivamente esta ola reformadora va a alcanzar a transformar al país en lo que se decía que se requería. Es decir, no me queda claro si estas nuevas reglas del juego político y económico van a lograr detonar en su totalidad aquello que se nos viene prometiendo durante mucho tiempo. Desde que incluso somos muy jóvenes, estamos escuchando que México no crece y no avanza porque le hacían falta las reformas estructurales. Fue el constante argumento para no entregar los resultados prometidos. Sí, ese era el pretexto, pues, por decirlo de alguna manera. Ahora, hace falta y va a hacer falta la implementación, digamos, una prudente e inteligente implementación para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Pero sí, la verdad creo que a la luz de las últimas décadas, pues a Vicente Fox se le fue la oportunidad, a Felipe Calderón se quedó entrampado en otros temas y bueno, llega Enrique Peña Nieto con una lógica de, bueno, vamos poniendo sobre la mesa y vamos dejándonos atrás de pretextos. Me queda la idea, más bien un escepticismo, un sabor a quién sabe qué va a pasar, a lo mejor sí, a lo mejor no. Esperemos que logren demostrar
No nos las creemos, ¿no, Víctor? Como que de pronto decimos, qué padre, se lograron finalmente las reformas estructurales. Hay quienes dicen que fue un proceso demasiado acelerado, pero no terminamos de creernos que eso sea el inicio de este México que queremos, próspero, justo. ¿Cómo ves tú? A ver, yo quisiera quizás empezar a verlo desde un espectro mucho más amplio. Es decir, estas 11 reformas son consecuencia de un pacto acordado entre 3 partidos políticos, entre el PRI y el presidente que emana de esas filas, el PAN, o al menos una parte del PAN, y el PRD, o al menos una parte del PRD. Es un pacto político en una coyuntura, son 95 acuerdos, y de esos 95 acuerdos, solamente una parte de ellos significan una reforma legal, y no todas las reformas legales terminan siendo estas reformas estructurales, pero queda, digamos, es como si lo fuéramos metiendo todo en un embudo, ¿no? Es decir, hay un gran pacto político, de eso hay varios compromisos, no todos son reformas y ya nos estamos olvidando de esa parte. Y de esas reformas, no todas son reformas estructurales y ya nos estamos olvidando de esa parte. Finalmente, al centrarnos, me parece, en 11 reformas estructurales, lo que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es subirnos a esta ola no reformadora, no solamente reformadora, sino una ola de propaganda y de publicidad sobre cuáles son estas reformas estructurales que finalmente el presidente logró. Porque no lo lograron los 3 partidos políticos, sino el presidente de la República. Y tan no lo lograron los 3 partidos políticos que el PRI, bueno, finalmente se alinea, ¿no? Como es parte de la dinámica interna de un partido como el PRI. El PAN se divide y se desmorona, y el PRD pues le sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión mucho más amplia, y quizás por eso no llegamos a creérnosla un poco, considerando la pregunta que hacías al principio, porque finalmente lo que estamos haciendo, me parece, es reducir la conversación o reducir el debate solamente a aquello que sí pasó, y con esto se nos están olvidando cerca de 80 otros acuerdos, muchos de los cuales ya pasaron por esta fecha de continuidad y finalmente no se llevaron a cabo. Muy bien, pero sin embargo hay que reconocerlo. Aquí hay un gran mérito del Ejecutivo Federal, que tuvo el talento para convocar, para ser flexible, para lograr acuerdos, generar ese gran documento que es Pacto por México y poder avanzar con 11 reformas, que si bien no es el todo, es un paquete bastante interesante y que hace que esta legislatura sea la más productiva tal vez de la historia del Congreso mexicano, y eso hay que destacarlo. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso con los opinadores. Estamos tratando el tema de las reformas aprobadas y tratar de preguntarnos qué sigue, qué es lo que va posterior a este paquete de reformas aprobadas. Decimos que el Pacto por México es un buen avance, se ha logrado, todo es insuficiente, pero hay una especie de sabor agridulce de parte de los mexicanos. Por un lado, la mayoría está consciente que se necesitaba hacer estos cambios, pero todas las encuestas hablan de una opinión prácticamente negativa sobre las reformas aprobadas, en el sentido que no ven que les vaya a servir. ¿Qué pasa ahí, Guillermo? ¿Qué fue? ¿Fue una discusión donde los mexicanos estuvimos fuera? ¿Fue una discusión muy apresurada? ¿O simple y sencillamente las expectativas son demasiado grandes como para ser creíbles? Bueno, creo que es una mezcla de todo, sumándole además, Marco, una incredulidad generalizada, una falta de legitimidad en las instituciones. No creemos en lo que nos dice todo aquello que viene de una institución pública, ¿no? Ya sea un spot publicitario, ya sea un postulado como tal. Te pongo un ejemplo claro de lo apresurado que sí fue esta ola reformista, una ola cupular, ¿no? Que en las cúpulas se tomaron las decisiones y dejaron fuera a un gran número de sectores que hubiera sido muy importante incluirlos. El argumento de que bajarán las tarifas eléctricas.
en ningún momento han logrado demostrar en qué sentido o bajo qué consideraciones efectivamente van a bajar las tarifas y los energéticos y el gas y demás. ¿Se exageró en el marketing? Creo que se fueron más al espoteo, como regularmente se dice, que al tratar de demostrarlo de manera tranquila y, digamos, abierta. Creo que el temor por hacer de esto algo mucho más democrático, tenían, digamos, la posibilidad de que se les viniera abajo. Incluso pues, la izquierda más radical se quedó atónita ante esa rapidez con la que se tomaron las decisiones. Demostró una incapacidad impresionante la izquierda, digamos, no institucional, la izquierda más radical de este país, pues se quedó... La rebasaron por la derecha en ese sentido, pues, o sea, y ahí es donde se demuestra también pues, si el gobierno, digamos, las cúpulas no se abren a un debate nacional, no hay mecanismos para que la sociedad pueda exigir ese debate nacional. Salvo algunas excepciones, alguna que otra reforma en la que hubo una mayor discusión, como la de telecomunicaciones, que no quiere decir que se haya tomado las opiniones, pero hubo mayor discusión. Porque los interesados público también les dio la oportunidad de meter ahí su generaron, cuchara, ¿no? generaron mucho debate. Igual la transparencia, la verdad, muchos actores participamos en esa reforma. Salvo algunas excepciones, la gran mayoría no tuvo ese eco en la sociedad, y creo que eso es lo que termina sucediendo. La sociedad no conoce el contenido de las reformas y no cree que a fin de cuentas les vaya a terminar beneficiando en su bolsillo, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, por otro lado, también vivimos un proceso electoral bastante institucionalizado. Hacía rato que no veíamos estas discusiones en el Congreso dentro del marco del proceso legislativo, ¿no? Sí, debates muy amplios, a veces álgidos, algunas tomas de la tribuna, pero el proceso no se paró, no se llegó a la protesta callejera, al chantaje. Al principio sí, con la reforma educativa, pero después esto se normalizó, y me parece que también es un tema muy destacable, este tema de la... digamos, de ir dando condiciones de gobernabilidad al debate. Creo que es algo también reconocible. Mira, yo quisiera arrojar un poco otra hipótesis sobre la mesa, ¿no? Y ya lo dijo aquí un político sonorense, lo dijo hace un par de días, ¿no? Primero se decide y después se explica la decisión. Exacto. Me parece que esto aplica, y una explicación que yo encuentro de por qué se tomaron las decisiones tan rápido solamente es a través de la coordinación de actores. Si a la mesa se hubieran invitado a otros muchos sectores, sencillamente no se hubiera podido presentar de manera rápida. Ahora, ¿por qué fue rápida y por qué los actores sí se pusieron de acuerdo? Ya va un poco la hipótesis, ¿no? Porque me parece todas estas reformas estructurales, desde mi punto de vista, lo que hacen es concentrar poder y beneficiar a élites. Si nos vamos a la parte de telecomunicaciones, si nos vamos a la reforma energética, incluso si nos vamos a la reforma en materia penal, a la electoral o a la de la transparencia, desde mi punto de vista, lo que ha estado sucediendo es que el centro se ha estado fortaleciendo, y no nada más el centro, sino además se están fortaleciendo las capas de arriba. Sí hubo consultas, y si nos vamos, y ahora sí que reforma por reforma, por supuesto que hubo mesas de diálogos, hubo talleres, etcétera, pero también fueron mesas de diálogo y talleres con sociedad civil, por ejemplo, pero que tiene su domicilio en el Distrito Federal, salvo excepciones muy contadas, y Guillermo es una de ellas, pero salvo quizás esa única excepción, son sociedad civil con domicilio en el Distrito Federal. Los estados y los municipios no aparecieron nunca en esta discusión. Fue un debate chilangocentrista. Totalmente. Exacto, ¿no? y de las partes de arriba, ¿no? Y tú dirías que por esta razón, por ejemplo, el tema del combate a la corrupción no es una prioridad para estas élites. No. Porque eso fue uno de los primeros compromisos que hizo el presidente electo. Y uno de los grandes pendientes ahorita. ¿No? Y ahí está entrampada en el proceso legislativo, nadie la pela, creo que la acaba de recuperar el PAN. A ver, pero me voy a otro ejemplo, porque este compromiso de la Agencia Anticorrupción todavía tiene la posibilidad, de acuerdo con el Pacto de México, de tener verificativo en el segundo semestre del 2014. El que ya se venció fue el tema de la publicidad oficial, el compromiso 95.
que ese, desde el primer momento se dijo y se tiene aquí en el Pacto por México, que el presidente y el Poder Ejecutivo se iba a hacer un movimiento ciudadano para revisar cuánto dinero se iba a publicidad oficial. Ese ya se venció, de ese nada se ha dicho, de eso las pocas voces que han por ahí aparecido se han desvanecido y los grandes movimientos y las grandes discusiones no se dan sobre este tema ya vencido de un pacto. Y apenas un grupo de ciudadanos acaba de amparar por la desmedida publicidad que se está haciendo del informe, el segundo informe de Peña Nieto, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran paquete, Pacto por México, de 95 compromisos. Hay algunos, y yo por eso empezaba a hablar un poco de esta selección que hacemos de la discusión, porque hay otros de igual importancia, pero que esos sencillamente ya se vencieron y que pocas voces los están diciendo, pero estas pocas voces se pierden, vamos a decirlo así, en la publicidad de lo que se está. Y frente al proceso electoral 2015 que está por iniciar, ¿qué ameritaría? ¿Volver a hacer un ajuste al Pacto por México y aterrizarlo a la realidad actual? Yo la verdad le auguro un mausoleo al Pacto por México. Sí, ya dio de sí. Ya dio de sí, ahora vienen las elecciones intermedias. Empieza la temporada. Ya se acabó la buena onda entre los actores políticos, viene el momento de cobrar y difícilmente va a lograrse avanzar. A lo mejor en este último periodo ordinario logran, con la capacidad de negociación que han estado demostrando, sacar la Ley General de materia de transparencia, a lo mejor la parte de la Agencia Anticorrupción, tienen que sacar el presupuesto en breve, es decir, pero fuera de ahí ya están como cuando estás en la secundaria a punto de salir de vacaciones con el traje de baño bajo el uniforme, ellos ya tienen los guantes de box puestos para las campañas. Y muchas ganas listos, se les ¿no? ven. Sí, ¿no? ya están listos para ajustarse salir. unos a otros. Difícilmente en esto, lo que resta de esta legislatura, van a lograr más que, digamos, ese y unos cuantos temas más. La siguiente legislatura es posible que tenga otra posibilidad, pero el Pacto por México, yo la verdad creo que... Podríamos decir, de un gran pacto terminó en un pacto limitado. Mucho tiene que ver con la negociación de las élites que se fortalecieron en todo este proceso. Lo que pasa es que también hay que tomar en consideración, yo tengo un maestro que decía, bueno, es que nosotros en la academia, cuando estaba en la universidad, vivimos en el terreno de lo deseable, en el deber ser, y los políticos en la toma de decisiones viven en el terreno del poder hacer. Entonces nada más hasta donde pueden llegar a hacer y hasta ahí llegan. No hicimos lo necesario, pero no hicimos lo que se tenía que hacer, posible. pero avanzamos un poquitín y con eso ya es suficiente. La historia de México, ¿no? Y la verdad, pues digamos, si lo vemos en perspectiva, pues el actual gobierno iba generalizado alimentos y medicinas en su reforma hacendaria. La izquierda logró sacarlo de eso, quedó una reforma hacendaria a medias, como la traían planteada, pero pues a fin de cuentas fue lo que se pudo hacer. En esa lógica creo que pues sí es el mal de México, pero de eso a nada habrá que ver, ¿no? Así nos las llevamos. Muy bien, estamos en su programa Los Opinadores, regresamos en un momento. Estamos en su programa Los Opinadores, estamos hablando de las reformas aprobadas, platicamos ya sobre el pacto, decimos que el pacto pues es una lista mucho más amplia de las 11 reformas, que esas 11 reformas, su aprobación probablemente tenga que ver con una dinámica de las propias élites y que mucho de esto se va a avanzar poco en los próximos meses porque ya el proceso electoral 2015 entra en acción y pues obviamente ahora estamos hablando de otra cosa. Empieza la guerra política y probablemente se tendrá que trasladar a la próxima legislatura los temas pendientes si después de las elecciones hay condiciones, porque también si algo han aprendido las diferentes fuerzas políticas es a chantajear con el tema electoral. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué sigue? O sea, ya salieron las reformas, ya salieron leyes secundarias de las propias reformas, ahora sigue la implementación y ahí es donde nos atoramos. Es muy difícil olvidar el aterrizaje de este plan modernizador de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, cómo concentró el poder y fortaleció los monopolios
para hacer los monopolios privados, ya antes eran públicos. ¿Qué podríamos esperar, Víctor, de esta aterrizaje de las reformas estructurales, y qué podría esperar la gente de la calle? Bien, yo primero quisiera pensar no nada más en qué se puede esperar de las reformas. Yo creo que todavía se pudiera esperar algo del Pacto por México, porque no todos son reformas. Para poner en perspectiva qué es lo que estamos perdiendo al olvidarnos de ese pacto y de los 95 compromisos, están todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura en los estados. De las pocas ocasiones en las cuales se menciona a los estados es la infraestructura en materia cultural, o sea, los teatros, dinero invertido aquí, eso lo estamos perdiendo por olvidarlo. Yo todavía esperaría que esa parte que no requiere una reforma legal se pudiera respetar y se le pudiera dar seguimiento. Básicamente es voluntad primero del Ejecutivo. Es correcto. Y que lo puedan seguir las fuerzas en la Cámara con el presupuesto. Que honren su palabra, básicamente de eso se trata. ¿Qué es lo que viene? De acuerdo con el mismo programa del Pacto por México, suponiendo que todavía tenga vigencia, está lo de la Agencia Anticorrupción para el segundo semestre, está pendiente la parte de todo lo que tiene que ver con las deudas de los estados y los municipios, que es parte del Pacto por México y que me parece que es importante, por ejemplo, para Sonora. Que le urgen a los estados y a los municipios, que están totalmente arruinados. Que de acuerdo con el pacto ya se venció, pero pues no ha de ser interesante para las grandes élites. También está, por ejemplo, dentro de los compromisos, está pendiente, yo esperaría que pudiera venir todo lo que tiene que ver con la utilización de agua de mar y las plantas desalinizadoras para el abasto de agua al norte del país. Está ahí en el Pacto por México, ya también está vencido y no se ha seguido. ¿Qué más está? La homologación de los órganos de transparencia, está la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública, está también, que le puede interesar a Sonora, una nueva ley de explotación minera que también ya está vencida desde el segundo semestre del 2003. Es decir, ¿yo qué esperaría? Esperaría que más allá de que ya hubo el gran ganón de las reformas estructurales, se pudiera seguir con este pacto entre estas fuerzas políticas que quizás pudiéramos entrar a la discusión de qué tan representativas son, sin embargo ya está ahí el pacto. Pues ojalá, la verdad que sí sería bueno, pero sin embargo se ve muy complicado. Y en cuanto a la implementación, Guillermo, ¿cuál es tu pronóstico? Mira, ¿va a aterrizar bien el aeroplano? No creo. No creo por diversas razones. Creo que muchas de estas reformas carecen de la sensibilidad cultural de que se requiere para poder llegar a una implementación, digamos, eficaz. Vamos poniendo un ejemplo. La nueva ley de amparo, en la cual se reconoce el interés legítimo de los ciudadanos para poder combatir un acto de autoridad, aunque no te, digamos, afecte a ti en tu esfera jurídica personal. Esta reforma tan presumida, tan impresionante, de gran calado, la verdad todos nos quedamos con la boca abierta, aplaudimos como Bill Focas este tipo este diseño. Y a la hora de tratar de implementarlo ya llevamos 2 intentos, uno con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con el amparo Yo Contribuyente, en el cual la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no, pues es que no ha lugar porque no me estás demostrando la afectación a tu esfera jurídica. En el caso en Sonora, pues tenemos todavía el caso en tribunales, todavía, y tememos que va a pasar exactamente lo mismo. Ni jueces, ni magistrados, ni ministros de la Suprema Corte tienen todavía la claridad de cómo van a implementar una cosa de estas. Pero no quiere decir que no dejemos de intentar, pero es un gran ejemplo en cómo algo en papel, una reforma de esta naturaleza tan bonita, pues realmente termina siendo un poema a lo que debiera ser, pero no se puede implementar en la realidad. Ya lo hemos visto con la reforma educativa. Ciertamente. A la hora de bajarse a los estados, pues ha habido unas respuestas bastante malas. La armonización contable, por ejemplo, que ya van como por el 5º round de incumplimientos. Sí. Es decir, creo que es bien importante regresar a ser realistas y poner los pies en la tierra para decir, bueno que ha habido tantas reformas, pero no todo lo que está en una ley o en una reforma de esta naturaleza puede ser implementado. Y esto, obviamente, esperemos que no termine siendo una tomada de pelo en general por la incapacidad misma del país para poder implementarse. ¿Tú cómo la ves? Bueno, siempre en materia de política pública y de implementación siempre existe la brecha, ¿no? Del dicho al hecho siempre hay un trecho, siempre.
Aquí la situación es que en el propio diseño general, digamos, tratando de generalizar, no existen mecanismos para que el propio sistema se retroalimente, ¿no? Por ejemplo, el tocar la campana de las reformas estructurales nos hace olvidar que falta todavía la legislación secundaria, y después de la legislación secundaria falta otro tipo de instrumentación jurídica, y ahí en los detalles es donde el demonio hace sus travesuras, ¿no? Entonces, siempre pasará eso, siempre hay una diferencia entre lo que está en papel y lo que hay en la realidad. La situación es que yo creo que aquí no hay voluntad para trabajar en los detalles, y en el estudio y en la discusión y en el análisis nos quedamos siempre en las generalidades y no nos vamos hacia los detalles. Uno de los instrumentos que debería contemplar ese aterrizaje, la reforma, sería el presupuesto de egresos. Tendría que presentarse un presupuesto diferente a los años pasados, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial ya ha levantado la mano diciendo que no tiene los recursos para poder aplicar las reformas aprobadas. Y nadie está preocupado por darle esos recursos. Ahí lo que sucede es que precisamente en el pacto, otra vez, el caballito de batalla del día de hoy, se estableció cuáles de esos compromisos estaban ganchados a la reforma hacendaria particularmente. ¿Para qué? Porque quizás en forma no cambie el presupuesto, ni la ley de ingresos, pero sí en las cantidades y en los montos y en la distribución. Entonces, ya está contemplado, me parece que al menos en papel ya está contemplado que existe esta redistribución a partir de una reforma hacendaria y que fue parte de estas reformas estructurales. La situación, me parece, va más allá de nada más la cuestión de los pesos y los centavos. Como lo decía Guillermo, es un tema de mucho trabajo, de concientización y de hacer de que vaya transminando lo que está en la letra en términos generales hacia la profundidad de las prácticas cotidianas en términos muy puntuales. Es que te pongo un ejemplo, nada más falta que pongan en la Constitución el derecho a ser felices y decir todos los mexicanos tenemos el derecho a ser felices. ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica? ¿Cómo vas a garantizar que su reglamentación y su implementación sea eficaz? Y que además pues, no tienes los mecanismos, ni siquiera los instrumentos para poder llegar a cada uno, a cada infeliz, por decirlo de una manera. Eso es lo que está pasando. Una gran pintada de colores a la Constitución, a las reformas. Obviamente las de élite, es así, con pincitas, a las que las élites les interesan, la telecomunicaciones, la energética, la financiera, es así, con pincitas para que no haya ningún error. El resto, bueno, la de transparencia, la ley secundaria se vence en febrero, ¿no? Para poder tener la ley general y todas las reformas homologadas en los estados. Difícilmente vamos a tener tiempo para eso. La acción, ciencia y corrupción y otros temas más, pues ahí sí, ahí veamos cómo nos hacemos. Bien, hay que hacer changuitos entonces. Estamos en su programa Los Opinadores, regresamos en un momento. Regresamos con los opinadores, estamos tratando el tema de las reformas aprobadas. ¿Qué sigue? Y yo les preguntaría, dentro de todo este contexto, dentro de toda esta dinámica, parece ser que México ha avanzado mucho en derechos políticos, en libertades, pero le ha costado mucho construir una ciudadanía. ¿Dónde se ve el ciudadano común y corriente dentro de toda esta dinámica? ¿Qué tendría que hacer para que estas promesas plasmadas en los objetivos de la reforma se convirtieran en un tangible? ¿Cómo podría contribuir? ¿Qué tendría que hacer? Sí. Primero, comer. Es decir, las necesidades tienen órdenes, ¿no? Hay un primer orden de necesidades a las cuales millones de mexicanos no tienen acceso. Una alimentación básica, educación, y vestido, vivienda y el ejercicio de todos esos derechos, que los cuales realmente automáticamente los marginan de estos temas. Y los marginan incluso de poder pensar en estos temas, de construirse o entenderse como sujetos de derecho. Es muy complicado poderlos traer a este tema, a este discurso. Y dos, pues ¿cómo hacerle? Pues obviamente hay que enfocarnos en esos derechos, o sea, hay que enfocarnos en sacar de la marginación a muchos mexicanos y mexicanos. Y por otra parte, detonar, si es importante, una política pública de construcción cívica.
Me parece que todos han sido esfuerzos aislados, los que hacemos organizaciones, medios de comunicación, universidades, por creación o consolidación o construcción de ciudadanía. Son esfuerzos aislados, son muy valiosos, pero es muy necesario detonar una política pública nacional en el que se pueda pensar, sacar a la sociedad de un ostracismo, digamos, de un conformismo, incluso de la incapacidad para poder entenderse como sujetos de derechos. Y la verdad, yo lo veo como esa ruta, difícilmente muy vamos a poder... ¿no? Los niveles de ciudadanía que se tienen en México, muy preocupantes, ¿no? No hemos avanzado prácticamente, estamos retrocediendo, desconfiamos de nosotros mismos, de las instituciones, no nos gusta participar, no nos gusta exigir, no nos gusta informarnos, pero estamos inconformes. Yo creo que la única es hacer comunidad, y la única forma de hacer comunidad es haciéndola. Es decir, yo dudo que pueda haber una política pública en el sentido de que haya una intervención de parte de algún poder establecido. Tiene que ser algo que surja de la propia necesidad y del entendimiento que el detectar el problema y el criticarlo es solamente el primer paso, el más modesto y el más insignificante de lo que representa el hecho de lo que necesitamos, ¿no? Identificar el problema y criticarlo es nada en comparación con lo que tiene que ver no con el qué, sino el cómo le vamos a hacer. Entonces, es hacer comunidad con hambre o sin hambre, pero sí por necesidad de entender de que si no formamos parte, alguien llena ese vacío. Y quien llena ese vacío son las personas que han estado tomando las decisiones siempre, ¿no? Totalmente, que además están muy cómodos, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura y mientras consideremos que no podemos exigir y que todo se nos regala o se nos da como favores o como dádivas, pues difícilmente vamos a poder. Necesitamos cambiar el chip ciudadano de que ese programa social al que tienes acceso, pues no te lo están regalando, no te lo están dando de favor, ni siquiera le debes algo al funcionario. Son tus impuestos, son los impuestos de la misma sociedad. Y ese chip creo que no ha permeado, o sea, ese cambio de paradigma no ha permeado en la sociedad todavía. No quisiera terminar esta edición de Los Opinadores sin platicarles de las propuestas que tienen cada partido sobre consultas que quieren hacer a la población. Curiosamente, en los momentos legislativos no se pudieron hacer estas propuestas y ahora ya terminado, todos quieren enfocarse para que en la elección de 2015 se hagan. El PRD, una consulta sobre la reforma energética, el PRI sobre las plurinominales y el PAN sobre el salario mínimo. ¿Les parece sensato o ya esto se volvió a chunga juego? A mí me parece una hipocresía generalizada de los tres partidos políticos. O sea, me parece una hipocresía y además un oportunismo político. El PAN tuvo 12 años en el poder, pudiendo haber implementado, pudiendo haber propuesto una reforma de ese calado, no lo hizo. El PRI ha tenido la oportunidad de hacerlo, tampoco lo ha hecho, ni siquiera lo está planteando desde otra perspectiva. Entonces, me parece, y el PRD, pues vaya, queriendo recoger lo que le quedó tirado en el piso de esta reforma energética, me parece una hipocresía y la verdad oportunismo, vil oportunismo político de los partidos. Y como que se trata ahora de enredar a la gente, ¿no? Confundirla con un instrumento que sería muy valioso, que es la consulta, sí, ¿no? Pues ahí te van las zanahorias, ¿no? Sí. Yo creo que es, para llamar las cosas por su nombre, es un mecanismo eficiente para ellos, para mostrar músculo, para tener los datos personales de personas afines a ellos y que nos da un claro mensaje de cómo los instrumentos legislados a favor de los ciudadanos no pueden ser explotados por los ciudadanos y son utilizados por los mismos que dictan las reglas. Entonces, ese es el mensaje muy claro que nos deja esta experiencia de las consultas de los tres partidos. Muy bien, estamos terminando con su programa Los Opinadores. Vimos el tema de las reformas aprobadas. ¿Qué sigue? Lo que sigue es una gran incertidumbre, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta es lo único cierto que qué va a tenemos. pasar con el Pacto por México, si se reduce o se sigue atendiendo. El tema de la implementación deja mucho que desear porque no se ven los programas operativos de cómo aterrizarlo. Y por el otro lado tenemos una ciudadanía totalmente ajena a todo este proceso, sin capacidad de exigir y no se ve, al menos en el corto plazo, que esto suceda. Y además empieza la fiesta electoral, ¿no? Empiezan los guamazos entre unos y otros, a ver qué queda en el 2015 y si desde ahí se puede relanzar otra segunda ronda del Pacto por México. Empiezan los golpes y también empieza a
aceitarse la maquinaria y todo lo que tiene que ver con el clientelismo, que es propio Qué de los mismos oportuno procesos. que no salieron las reglas de la distribución del recurso público en medios de comunicación. Qué oportuno que no salió las leyes anticorrupción, ¿no? Lo bueno es que ambas no son retroactivas, entonces va a haber fiesta, señores. Muchas gracias, gracias Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por su presencia y su opinión. Nosotros los veremos en otra edición de Los Opinadores. Muchas gracias.